Buenos días, alumnos de cuarto medio A y B. Hoy, en la clase de hoy, vamos a hablar sobre La Tregua, un libro que ya a estas alturas debería estar leído. Pero quiero hablar un poquitito de La Tregua antes de que pasemos a la unidad de trabajo, ¿ya? Y para ello quiero compartir con ustedes lo siguiente. Aquí. Como pueden ver, el objetivo de aprendizaje de hoy es analizar textos narrativos y relacionar personajes a acciones y lugares en un tiempo determinado, ¿ya? Que obviamente hablamos de un texto narrativo porque es una novela, y hablamos de qué personajes, obviamente de los protagonistas y personajes secundarios de esta novela de Mario Benedetti. También me planteé como objetivo de aprendizaje expresar opinión y analizar situaciones y tipos de personajes, el por qué actúan de cierta manera, qué los motiva a funcionar de cierta manera, cómo se enfrentan a ciertas situaciones que a lo mejor son un tanto complejas para ellos. Todo eso lo podemos ver en la novela, y obviamente quiero saber un poquitito lo que ustedes opinan al respecto de varias situaciones que se dan en la novela y que pueden ser perfectamente, esta novela está sacada de la vida real, así que perfectamente estas opiniones y estas situaciones podrían darse en algún momento de nuestra vida, tal vez en otro contexto o no sé, con otras personas obviamente, personas reales, pero situaciones muy similares con respecto a la relación padres e hijos, con respecto a la relación de pareja, con respecto a la relación, qué sé yo, que se da en el trabajo, ¿ya? Las relaciones de amistad que tiene el protagonista. Todo esto obviamente merece su atención a la hora de analizar esta obra. Maravillosa, por cierto, me encanta. Finalmente, comprender la importancia del formato intimista del diario de vida en la literatura contemporánea. ¿Por qué un formato intimista? Y está relacionado con una de las preguntas que les voy a hacer más adelante, que tienen relación con un concepto de literatura que se llama literatura del yo, que tiene que ver con la literatura en la que el narrador, ¿ya? Como usted podrá deducirlo, es un yo, y ese yo significa que es un narrador de tipo, exactamente, protagonista, ¿ya? Así que avanzamos. Esta novela, ¿ya? Es de este autor maravilloso, ya fallecido lamentablemente, Mario Benedetti, uruguayo. Aquí les coloqué una breve biografía, la verdad es que él ha hecho mucho más en su vida, tiene muchas obras, poesía, escritura, artículos, tiene muchas cosas, la verdad, que yo sé que les podrían encantar. Sin embargo, hoy día vamos a hablar de la parte narrativa. Así que en esta breve biografía que rescaté, bueno, que es escritor, que ha sido poeta, dramaturgo, es decir, que se ha movido con los tres géneros principales de la literatura, que es periodista uruguayo, integrante de la generación del 45, surgió en Latinoamérica algo así como un boom latinoamericano de escritores, y bueno, él estuvo ahí entre medio también. Entre otros escritores de la misma generación estaba Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, ¿ya? Su prolífica producción quiere decir que él escribió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas, ¿ya? Eh, y a pesar de que no lo tenemos hoy día con nosotros, no podemos negar la verdad, la maestría de él en las letras, ¿ya? Así que vengan mis respetos, ahí pueden ver una fotografía de él, Mario Benedetti, escritor uruguayo, y autor, obviamente, de La Tregua. En el resumen de la obra, la verdad es que esta es una breve reseña, pero minúscula, pequeñita, la verdad, porque no quiero contarles la historia. La idea es que ustedes la lean, y yo les dejé el enlace en el muro de la clase, en nuestro tablón de clase, un enlace para que puedan bajar la obra en caso de que no la tengan
físico y que la puedan bajar en digital, ¿ya? Así que de todas maneras les dejé ahí la posibilidad de que la tengan, si es que no la tienen todavía y no la han leído, ahora ya la pueden leer. Recuerden que estaba en la lista de lecturas complementarias de este año, y era, bueno, la primera que nos tocaba en abril. Se nos está yendo abril, pero no quiero que se nos vaya la posibilidad de analizar esta obra que yo la encuentro preciosa. En nuestro resumen dice que la obra está escrita primero en forma de diario de vida, y ahí tiene un poquito de relación con lo que estábamos conversando antes acerca de eh, el formato intimista. Ya está hablando un yo, está hablando el protagonista en este caso. Y cuenta la historia de un hombre común y corriente, es viudo, ya tiene 3 hijos mayores, está a punto de jubilarse, un burócrata de oficina. ¿Qué significa esto? Que trabaja en una oficina, qué sé yo, atendiendo gente o atendiendo papeleo, archivando, no sé, no, su vida no es muy, su vida es bastante rutinaria, ¿ya? Y como bien dije, está a punto de jubilarse. Y él encuentra en una compañera de trabajo recién llegada, días antes de que él se jubile, de hecho, unos meses antes, unas semanas antes de que él se jubile, una muchacha llamada Avellaneda. Ese es su apellido. Pero como están en la oficina, así la conocen. ¿Ya? Esta joven, con muchos años de diferencia con él, bueno, va a hacer el amor de su vida, ya en esta etapa de su vida, que él lleva muchos años solo, porque él quedó viudo y se dedicó a criar a sus hijos. Entonces la verdad es que se volvió una persona un poquitito huraña, un poquitito antisocial, un poquitito serio, tiene algunas, no sé, algunas dificultades, qué sé yo, para tratar y trabajar con sus hijos, porque no es una persona de mostrar afecto, ni es una persona apasionada por algo. Vuelvo a reiterar que es una persona bastante rutinaria. Y sus días, obviamente, esta joven Avellaneda va a llegar a quebrar todos esos esquemas. Y obviamente va a generar en él un cambio potente que es importante que ustedes analicen y que vean cuando esto sucede. Dentro de los personajes que tiene esta obra, tenemos a Martín Santomé, ¿ya? Que es nuestro personaje protagónico, a Laura Avellaneda, que es la chica de la que él se va a enamorar. Isabel es su ex mujer, ¿ya? La madre de sus 3 hijos, que falleció. Blanca Santomé es su hija, la única hija mujer, valga el pleonasmo, la única hija. Mario Vignale, que es un amigo, colega. Aníbal también es un compañero de oficina, si mal no recuerdo, y Esteban y Jaime, que son los 2 hijos de él, ¿ya? Hay una relación media complicada con los hijos, así que ojo con eso, ¿ya? Cuando vean esta imagen, ¿ya? Y lean el resumen de lo que yo les estaba diciendo, cuando vean este video, me gustaría saber qué piensan ustedes que puede suceder en las acciones principales. Ya mencionamos algo de esto, pero ¿cuáles cambios creen ustedes que se van a producir en Martín debido a esta relación que va a tener con Laura? ¿Qué creen que va a pasar con él y la relación con sus hijos o con su futura jubilación? Tal vez puedan explicar algo al respecto de eso, ¿ya? Eh, ¿Saben ustedes lo que es una tregua? Y es súper importante, ¿ya?, manejar el concepto de tregua. Yo espero que ustedes puedan buscar la definición en un diccionario y, sin copiarme la misma definición del diccionario, puedan asociar la idea de lo que significa una tregua para una persona que ha llevado una vida X, ¿ya? O sea, aquí obviamente el concepto de tregua está llevado de... El concepto de tregua surge en el contexto de la guerra. Sin embargo, esto está llevado de forma metafórica a la vida de Martín Santomé. Así que yo espero sus respuestas en el muro de clase, ¿ya? Esas respuestas tienen que ir con su nombrecito ahí y las tienen que mandar. Si no quieren que las vean sus compañeros, me las pueden mandar de forma personal ahí mismo, sin que la lean, y así no la leen los compañeros, ¿ya? Yo, de la misma manera, yo puedo contestar solamente de manera individual, si usted no quiere que sus compañeros lo vean.
Pero es importante compartir nuestras respuestas para poder entender un poquitito de qué se trata la obra, por qué lleva este título, qué tiene que ver una tregua, que generalmente se da en una guerra, con la vida de este personaje. ¿Qué representa la tregua? ¿Quién es la tregua? ¿En qué momento de su vida se da la tregua? ¿Ya? Y todo eso es lo que ustedes obviamente van a tener que responder en la unidad de aprendizaje. Como primera pregunta, ¿ya? Era eso, ¿ya? Con respecto a qué opinan ustedes, de qué creen ustedes, es como un poquito un antes de la lectura con esta reseña y lo que yo les he contado, qué va a pasar con ellos. En la actividad número 2, ¿ya? Y antes de que pueda responder algunas preguntas de análisis y de la comprensión propiamente lectora, ¿ya? Y en este caso un desarrollo escritural también, porque hay más de un ítem que requiere que usted desarrolle, ¿ya? Respuestas bastante más largas de las normales o de las usuales. Entonces, quiero que me responda a estas preguntas, y estas preguntas que están aquí, ¿ya? En esta parte del PowerPoint. Este PowerPoint también está subido a la plataforma, así que ustedes van a poder tener acceso a él y revisarlo cuantas veces quieran. La idea es que estas preguntas sean respondidas al final, ¿ya? De la unidad de aprendizaje, de la guía, ¿ya? Para que lo puedan entender. Quiero que al final de haber respondido todo lo anterior, usted agregue también las respuestas de estas preguntas. Son 4 preguntas muy cortitas, ¿ya? La primera dice, ¿es Martín Santomé demasiado viejo para ser pareja de Avellaneda? Y aquí obviamente son opiniones personales. Cuando usted se entere de qué edad tiene Laura y de qué edad tiene Martín, exprese su opinión al respecto. ¿Ya? Puede hacerlo desde la perspectiva crítica, puede hacerlo desde una perspectiva de la tolerancia, puede hacerlo desde la perspectiva de cómo lo ven los demás con respecto a los prejuicios, ya que tiene un poquitito que ver con cómo se ve Martín en esta situación, y tiene que ver también con, o lo puede tomar usted desde cómo lo ven las personas desde afuera, ¿ya? No necesariamente tiene que ser su opinión personal, sino mezclarla con un poquitito de lo que sucede realmente en el exterior, ¿ya? Cuando estas situaciones se dan. La pregunta número 2, ¿ya? De esta parte es, ¿qué le parece a usted, ¿ya? O qué significa la joven en la vida de Martín en términos metafóricos, ¿ya? Y esto está muy relacionado con el concepto que estábamos hablando recién, ¿ya? Yo quiero que usted lo piense bien, porque incluso le coloqué ahí un paréntesis que dice que piense en las aprehensiones, es decir, en aquellos temores, aquellas cosas que puede tener él para dar a conocer esta relación a sus conocidos, ¿ya? Entonces, están bien relacionadas con respecto al tema de los prejuicios, las preguntas. Quiero un poquitito derribar los muros de los prejuicios. En la número 3, ¿ya? La pregunta es bastante personal. ¿Han escrito alguna vez un diario de vida? Yo sí, ¿ya? Yo sí escribí más de uno alguna vez en mi vida. Me gustaba bastante escribir. He escrito, cuando dejé de escribir diarios de vida, empecé a escribir blog, así que no, me gusta, siento que uno hace catarsis escribiendo muchas veces, ¿ya? Si la respuesta es sí, yo quiero que usted me explique por qué lo hizo, ¿ya? ¿Qué buscaba al escribir esto? Y más o menos como a qué edad lo hizo. Yo me acuerdo que mi primer diario de vida lo hice como a los 12 años, súper chica. ¿Ya? Y si su respuesta es negativa, y de igual manera, ¿por qué nunca sintió la necesidad de escribir, qué sé yo, de desahogarse de esta manera? ¿Ya? Ahí tiene que ver a veces con la crianza, con las oportunidades, con las habilidades, o con lo que uno cree que son las habilidades, ¿ya? Por el que irán, un poquitito volviendo al tema de los prejuicios. Así que siéntase libre de responder cualquiera de las dos opciones. La pregunta número 4, yo quiero que investigue un poquitito este concepto que yo le dije un poquitito antes acerca de la literatura del yo. ¿Qué significa la literatura del yo? Y dentro de esta, ¿ya? Que se marca el diario de vida,
y trate de reflexionar sobre por qué un autor utilizaría este tipo de formato para redactar una novela. ¿Por qué creen ustedes que él hizo que Martín Santomé contara su propia historia usando el formato del diario de vida? ¿Por qué? ¿Ya? Esa es como la pregunta de análisis de la estructura, por decirlo así. ¿Ya? Y finalmente, pase ahora a la guía, respóndala con calma, tiene varias opciones de desarrollo. En la primera parte hay como 4 o 5 opciones distintas, solo debe elegir 2, ¿ya? Solo 2. Cuando llegue al final, se va a encontrar con una parte de desarrollo en la que yo les pido que usted desarrolle, ¿ya? Interprete, que cuando uno habla de interpretar, ¿qué entiende usted que quiere decir X frase? ¿Ya? Esto está al final, en el ítem número 3. El ítem número 2 es de alternativa. Bastante fácil si va a estar con el texto en mano y si ya lo leyó. En el ítem 3, entonces, es un desarrollo, ¿ya? Cortito, interpretativo, respecto a lo que usted cree, ¿ya? Que quiere decir esa frase y cómo podría asociar esa frase a una situación de hoy día. Por ejemplo, una situación país, ¿qué pasa con la gente que está hoy día en pandemia y vive solo? ¿Qué pasa con la gente mayor, ¿ya? Que no puede salir de su casa porque está en cuarentena? ¿Qué pasa con la soledad? ¿Qué pasa con este concepto de vivir ensimismado en uno mismo? ¿Qué pasa con el concepto de soledad cuando uno no está en pandemia? ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros, hay personas que sin estar en cuarentena y sin estar en pandemia, viven una vida muy solitaria, ¿ya? Y aquí voy a poner como ejemplo Martín Santomé, al principio de su vida, a pesar de sus hijos, a pesar de los amigos, a pesar de los compañeros de oficina, él es un hombre muy solo y muy reservado. Entonces, pero en la vida real existen muchas personas así y muchas situaciones que han hecho que las personas se aíslen. Hoy día estamos aislados y separados por unas razones de fuerza mayor. Sin embargo, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Cómo vamos a enfrentar el concepto de individualismo y el de socialización con las otras personas? ¿Extrañamos a las otras personas? ¿Nos extrañamos entre todos? ¿O nos está gustando esto de vivir solos y aislados? Bueno, hay harto que reflexionar. Por lo tanto, esta es mi idea. Como ustedes pueden ver, no me interesa un análisis tan exhaustivo de estructuras narrativas ni de cosas similares. Lo que a mí me interesa de una obra tan linda como La Tregua es que un alumno le saque el mayor potencial. Quiero desarrollar en ustedes habilidades de escritura, ¿ya? Por lo tanto van a tener que desarrollar más respuestas de desarrollo, pero también quiero que usted reflexione con respecto a lo que le pasa a este hombre en su contexto de vida, ¿ya? Sin más, los dejo para que puedan trabajar. Un saludo, un abrazo grande, cuídense y quédense en la casa.